Hola, en este tutorial quiero ensanchar un pantalón que de verano a la dueña del pantalón le queda estrecho de muslo y le voy a meter un trozo de tela. Ella ha comprado este y le voy a meter un trozo de tela de 8 centímetros aquí por el costado, de arriba hasta abajo, toda la pierna, incluyendo la cintura. ¿Veis? Tiene que quedar como este lado. Este lado ya lo tengo terminado. Tiene un forro interior que pilla solamente las caderas y, como es lógico, al forro también le voy a poner otro trozo de las mismas dimensiones que el trozo del pantalón. La dueña me ha pedido que por aquí, por el bajo, no se quede mucho más ancho que el original. O sea que cuando vaya a poner la pieza le tengo que meter lo que es al pantalón, no a la pieza, para que la pieza sea de las mismas dimensiones, o sea, de 8 centímetros. Aquí va en el bajo, toda la pierna hasta aquí. Empezamos descosiendo el costado, incluyendo la cintura. Ya tengo aquí la cinta, el trozo de tela de 8 centímetros y el largo del pantalón. Ahora me voy a la pierna que he terminado. Mido el delantero. De aquí hasta la costura mido el delantero, son 23 centímetros. Y la parte de atrás, de la costura de adentro, mido, a ver cuánto se ha quedado, 30 centímetros. Tengo la pierna abierta, estoy en el bajo. Pongo de la costura, en la parte del delantero, de la costura hacia aquí, marco 23 centímetros. Y de esta costura en el trasero, los 30. ¿Por qué hago esto? Tengo aquí la pieza. No quiero que la boca del bajo se me quede más ancha. Como voy a ensanchar los 8 centímetros, o sea, la pieza esta se tiene que quedar toda igual. ¿Qué tengo que reducir en el pantalón para que la pieza esta se quede todo del mismo tamaño? La pieza 1 centímetro y pongo encima de la marca. Pongo la pieza con 1 centímetro de costura y el pantalón que le sobre todo esto. Me voy a la parte de arriba, aquí centímetro con centímetro, y ahora extiendo la pieza, extiendo todo el delantero. Por aquí arriba voy poniendo centímetro con centímetro, que se quede la costura de 1 centímetro. De aquí para la cintura, y aquí me tiene que sobrar más o menos hasta aquí arriba, más o menos hasta donde llegue hasta la rodilla. Y el otro lado lo hacemos igual. Me voy aquí donde he marcado, arriba centímetro con centímetro, estiro el pantalón centímetro con centímetro, y aquí la parte de abajo, como le vamos a meter más, tiene que ir así. Ahora paso a la máquina y le echo el pespunte. Por aquí, por donde he puesto los alfileres, le echo el pespunte y después lo sobrehilo. Al forro le voy a poner también el otro trozo de tela. Ahora estoy en la cintura y le pongo el mismo trozo de tela de las mismas dimensiones aquí.
Aquí tengo la cintura con el trozo de tela y aquí el pantalón, su forro, y ahora por dentro lo uno todo. Esta costura la sobrehilo y así tiene que quedar. Me voy al bajo, esta parte también la sobrehilo y ya hago el remate del bajo. Ya he terminado la transformación del pantalón, he optado por ponerle un trozo de tela aquí en el costado para que le quede más ancho. Es importante de buscar un trozo de tela que combine, así las líneas estas aquí a los lados se llevan muchísimo. Le he puesto su forro, una pieza. Si os gusta el vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.